Una ráfaga de viento barre la interminable estepa, levantando una ligera capa de polvo al pie de las antiguas colinas. El sol aún no ha despertado del todo, pero sus primeros rayos, apenas perceptibles, ya tiñen el horizonte de delicados tonos rosa y dorado. Donde el cielo y la tierra se encuentran, donde las piedras antiguas conservan los ecos de milenios, se encuentra una ciudad cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de santidad y lucha eterna: Jerusalén. ¿Qué nos viene a la mente al pronunciar esta palabra? Quizás el eco de las oraciones que se remonta a las profundidades del tiempo, o el destello dorado en las cimas de majestuosos edificios que parecen tocar el cielo mismo. O quizás el susurro de las túnicas de los sumos sacerdotes caminando por calles empedradas, donde cada piedra recuerda el roce de los pies de profetas y reyes. Esta ciudad es más que un simple punto en un mapa. Es el corazón del mundo, palpitante de historia eterna, un lugar donde lo celestial toca lo terrenal y los mitos cobran vida. Imagina una mañana en la que el aire aún es fresco y fresco, impregnado del aroma de las hierbas y del mar lejano. La luz se extiende lentamente por el valle, revelando entre las sombras las siluetas de las colinas y los contornos de los muros que durante siglos sirvieron no solo de protección, sino también de símbolo. Este amanecer es más que el cambio del día a la noche. Es el amanecer de una nueva era, el preludio de acontecimientos trascendentales que cambiarán para siempre el curso de la historia. Jerusalén en el apogeo de su gloria. Es más que una ciudad majestuosa, es un centro de fuerza, fe y poder. Aquí, bajo el sol radiante, se entrelazan los destinos de las naciones, nacen grandes planes y se cumple la voluntad divina. El aire se llena de la anticipación de algo grandioso, algo que trasciende lo ordinario. Este es un momento en el que los sueños de grandeza cobran forma y la fe se convierte en un cimiento inquebrantable. Piensen en cuántas generaciones de personas vivieron, amaron, sufrieron y esperaron en estas tierras. Cómo sus aspiraciones, sus oraciones y sus luchas se fundieron en una sola trama histórica, tejida de dolor y alegría, de fracaso y renacimiento. Jerusalén es una crónica viviente del alma humana, grabada en piedra y en la memoria. En esta luz matutina, cuando las sombras aún se extienden y los sonidos de la ciudad apenas comienzan a despertar, nos encontramos en el umbral de una gran narrativa. La historia de una ciudad que se convirtió en un sueño hecho realidad, de un pueblo cuya fe se forjó en las pruebas, y de una época en la que el mundo se encontraba al borde de los milagros. Esta es una historia que comenzó con el amanecer, con el primer rayo de esperanza que iluminó las antiguas colinas de Tierra Santa. Y este amanecer, brillante y prometedor, marcó el inicio del viaje que hoy exploramos. La luz se extiende lentamente por el valle, revelando las siluetas de las colinas y los contornos de los muros que durante siglos sirvieron no solo de protección, sino también de símbolo. Este amanecer es más que el simple cambio de día y noche. Es el amanecer de una nueva era, el preludio de acontecimientos trascendentales que cambiarán para siempre el curso de la historia. Jerusalén en el apogeo de su gloria. Es más que una ciudad majestuosa, es un centro de fuerza, fe
y poder. Aquí, bajo el sol radiante, se entrelazan los destinos de las naciones, nacen grandes planes y se cumple la voluntad divina. El aire se llena de la anticipación de algo grandioso, algo que trasciende lo ordinario. Este es un momento en el que los sueños de grandeza cobran forma y la fe se convierte en un cimiento inquebrantable. Piensen en cuántas generaciones de personas vivieron, amaron, sufrieron y esperaron en estas tierras. Cómo sus aspiraciones, sus oraciones y sus luchas se fundieron en una sola trama histórica, tejida de dolor y alegría, de fracaso y renacimiento. Jerusalén es una crónica viviente del alma humana, grabada en piedra y en la memoria. En esta luz matutina, cuando las sombras aún se extienden y los sonidos de la ciudad apenas comienzan a despertar, nos encontramos en el umbral de una gran narrativa. La historia de una ciudad que se convirtió en un sueño hecho realidad, de un pueblo cuya fe se forjó en las pruebas, y de una época en la que el mundo se encontraba al borde de los milagros. Esta es una historia que comenzó con el amanecer, con el primer rayo de esperanza que iluminó las antiguas colinas de Tierra Santa. Y este amanecer, brillante y prometedor, marcó el inicio del viaje que hoy exploramos. La tierra, antaño dividida entre tribus, ahora late como un solo corazón. Este corazón es Jerusalén, y su ritmo lo marca el rey Salomón. Su solo nombre suena como promesa de paz y prosperidad. Hereda el reino no tras largas batallas, sino tras la sabia decisión de su padre, el rey David. En sus manos recae no solo el cetro, sino también el peso de la responsabilidad por su pueblo, por su bienestar espiritual y material. Los primeros pasos de Salomón en el trono no están marcados por el estruendo de las armas, sino por el susurro de la oración. No le pide a Dios riquezas ni poder sobre sus enemigos, sino sabiduría. Sabiduría para juzgar a su pueblo, para discernir el bien del mal. Y esta petición, tan humilde y profunda, marca el comienzo de su edad dorada. El cielo parece inclinarse, atendiendo a este sincero deseo de servir. Y así, como por arte de magia, Jerusalén se transforma. Las manos de los constructores, guiadas por el ingenio y la inspiración, trabajan incansablemente. No se trata simplemente de construir murallas o palacios. Es la creación de una morada para la presencia divina. El diseño más grande es el templo. Un templo que se convertirá no solo en el centro de la vida religiosa, sino también en un símbolo de unidad, un santuario al que se dirigirá la mirada de todos los creyentes. Piedras traídas de montañas lejanas, madera traída del Líbano, oro que brilla más que el sol, todo se une para formar una estructura majestuosa. Cada elemento, cada detalle tiene un significado, afinado por siglos de tradición y una nueva visión profética. Este es un lugar donde lo celestial está destinado a tocar lo terrenal, donde las oraciones serán escuchadas y los rituales adquirirán una nueva dimensión. La arquitectura del templo es asombrosa. Altas columnas custodian la entrada. En su interior reinan el lujo y la austeridad, con oro y piedras preciosas que brillan a la luz de las lámparas de aceite. Pero lo más importante no es su belleza exterior, sino su propósito.
alberga el Arca de la Alianza, la reliquia sagrada que contiene las tablas de los mandamientos. Este es el lugar donde Dios prometió morar entre su pueblo. Cuando el Arca de la Alianza fue introducida en el lugar santísimo, el aire pareció congelarse. La multitud que había acudido a la dedicación permaneció en reverente silencio. Los rayos del sol que se filtraban a través de ventanas especialmente diseñadas iluminaban las cubiertas doradas, llenando el espacio con una luz sobrenatural. El sonido de las trompetas se fundió con las voces de miles de personas que ofrecían alabanzas. Fue un momento en el que la fe se materializó, en el que lo invisible se hizo tangible. Pero la época dorada de Salomón no se limita a la construcción, es un florecimiento de cultura, sabiduría y comercio. Caravanas llegan de tierras lejanas, trayendo mercancías exóticas, marfil, oro, especias. Jerusalén se convierte en el centro del mundo, destino de comerciantes, sabios y embajadores. El tesoro real está repleto y el pueblo vive en prosperidad. Salomón escribe sus libros llenos de reflexiones sobre la vida, el significado y el alma humana. Su sabiduría se vuelve legendaria. Incluso la reina de Saba viene a ponerlo a prueba y a comprobar por sí misma la grandeza de su reino y su intelecto. Ella no solo ve riqueza, sino también orden, justicia y la profundidad espiritual que impregna todos los aspectos de la vida. Durante este período, el pueblo de Israel alcanzó una unidad sin precedentes. Las 12 tribus, antes desunidas, estaban ahora unidas bajo un solo rey y una sola fe. El templo se convirtió en su hogar común, su centro espiritual. Las oraciones ofrecidas aquí se entrelazaban en un solo hilo, conectando pasado, presente y futuro. Sin embargo, tras la brillante fachada de la Edad de Oro, acechaban las semillas de futuras pruebas. Incluso en los días de mayor prosperidad, la sabiduría de Salomón advirtió: todo es vanidad. Vio con qué facilidad la riqueza puede corromper y el poder cegar. Su corazón, antes lleno de devoción, con el tiempo comenzó a buscar consuelo en numerosas esposas de naciones extranjeras. Y su influencia, sus ídolos, comenzaron a penetrar el corazón mismo de Israel, amenazando la pureza de la fe. Esta es la delgada línea que Salomón transitó. Construyó el templo, pero no pudo protegerlo completamente de las sombras. Reunió al pueblo, pero no pudo protegerlo de la tentación. Su sabiduría, al igual que su riqueza, resultó ser menos que un escudo infalible. Y aunque su reinado se considera dorado, ya sentó las bases para futuras divisiones y tristezas. Pero mientras el sol aún brilla y los muros del templo relucen, el pueblo vive con esperanza. Esperanza de que esta época dorada perdure para siempre, de que la paz y la prosperidad otorgadas por Dios nunca se desvanezcan. Creen en la sabiduría de su rey, en la inexpugnabilidad de sus muros, en la santidad de su templo. Y esta luz de fe, brillante y poderosa, ilumina el camino hacia adelante, prometiendo grandeza y gloria. El viento, que trae el aroma del incienso del templo, llena las calles de Jerusalén, susurra gloria, sabiduría y la presencia divina. Este es un tiempo en el que la historia parecía detenerse en su marcha triunfal, cuando el pueblo se sentía elegido, bendecido, en la cima del mundo.
La grandeza de Salomón y sus obras se convirtieron en la encarnación de su propia fuerza y fe, sentando las bases que al parecer perdurarían para siempre. Se acerca un cambio de era, como una brisa que recorre la estepa, trayendo consigo el susurro del cambio. En Tierra Santa, bajo la cúpula dorada del Templo de Jerusalén, el pueblo de Israel encuentra la unidad. Las 12 tribus, antes dispares, ahora están entrelazadas en una sola tela, tejidas por una fe compartida y destinos comunes. El camino hacia el poder real y la independencia fue largo, marcado por el trabajo y el sacrificio, pero ahora, bajo un liderazgo sabio, conduce a la prosperidad. Cada tribu aportó su don, su fuerza, al tesoro común. Los judíos, reconocidos por su firmeza, aportaron lealtad. La tribu de Efraín, sabiduría y artesanía. La tribu de Benjamín, destreza militar. Se convirtieron en una sola familia, una sola fortaleza, en defensa de su tierra y de su Dios. Jerusalén, el corazón de esta nación unida, vibraba de vida. Sus calles se llenaban de las voces de los comerciantes, la risa de los niños y las oraciones de los fieles. Fue una época en la que la historia parecía congelada ante la tormenta, en la que cada paso adelante rebosaba confianza. La imagen de un solo pueblo, unido bajo el cetro de un solo rey, se convirtió en símbolo de su fuerza. Se veían a sí mismos como hijos de Abraham, llamados a la grandeza, un pueblo destinado a dejar huella en la historia. El viento que soplaba desde las cimas de las montañas traía el aroma del ajenjo y el romero, mezclándose con el aroma del incienso del templo, creando el espíritu único de la tierra. Los pasos de los viajeros que se dirigían al santuario resonaban en el pavimento de piedra. Sus rostros se iluminaban con la suave luz que se reflejaba en las paredes blancas de las casas. Cada familia, cada hogar contribuía a esta causa común. Los artesanos perfeccionaban sus habilidades, los agricultores cosechaban abundantes cosechas y los guerreros montaban guardia en las fronteras, listos para defender sus hogares de cualquier amenaza. La unidad de propósito se percibía en cada mirada, en cada palabra. Una sensación de independencia, como un sorbo de agua pura tras un largo viaje, llenó sus corazones. No se trataba solo de libertad política, sino también de la libertad de seguir sus propias leyes y su propia fe. Jerusalén se convirtió no solo en la capital, sino también en un centro espiritual, un imán que atraía a todos los hijos de Israel. Sus murallas, erigidas con gran esfuerzo, se convirtieron en un símbolo de su fortaleza y firmeza. Pero incluso en los días de mayor triunfo, el recuerdo de las andanzas pasadas permaneció vívido. Sirvió como recordatorio del precio pagado por la unidad y la independencia que habían alcanzado. Este conocimiento confirió un valor especial a cada día vivido, a cada momento de paz. El legado de nuestros padres, su lucha y su fe, se convirtió en un hilo invisible que conectaba el pasado con el presente con el futuro. El soplo del viento, que traía el polvo de los caminos y el aroma de los jardines florecientes, susurraba un gran destino. En ese momento, cuando las 12 tribus se convirtieron en un solo pueblo, cuando el poder real adquirió fuerza, el futuro parecía despejado. Los habitantes de Jerusalén, de pie al pie del templo, percibieron la cercanía de lo divino.
Esta luz que emanaba del santuario iluminaba el camino, prometiendo grandeza y gloria. El tiempo fluyó como un río, llevándose consigo días y años. Pero el recuerdo de este período, de solidaridad y unidad, perduró para siempre. Se convirtió en la base de futuros logros, una fuente de fortaleza en tiempos difíciles. La imagen de un pueblo unido, unido por su fe y su tierra, quedó grabada en el corazón de la historia. Un monumento inquebrantable a su búsqueda de la libertad. Cada amanecer sobre Jerusalén traía una nueva promesa, un nuevo aliento de vida. Las calles de la ciudad se llenaban de los sonidos de un mundo que despertaba. Las voces de la gente apresurada se mezclaban con el canto de los pájaros. Los mercados resonaban con el bullicio de los comerciantes que ofrecían sus productos. Era un mundo construido sobre una sólida base de fe y unidad. Un mundo donde todos se sentían parte de algo más grande. Comerciantes de tierras lejanas trajeron sus mercancías exóticas, enriqueciendo la cultura y la vida de la ciudad. Los artesanos perfeccionaron sus habilidades, creando obras maestras que deleitarían a la posteridad. Los niños jugaban en los patios, sus risas resonaban por las estrechas calles, llenando el aire de alegría. Era la imagen de una prosperidad absoluta, la imagen de un pueblo que había encontrado su lugar bajo el sol. Pero incluso en esta época dorada, las semillas de las futuras pruebas ya estaban sembradas. La sabiduría de Salomón, por grande que fuera, no pudo prever todos los giros del destino. Y aunque el pueblo estaba unido y el poder real era fuerte, la fragilidad de la naturaleza humana siempre fue una fuente de posibles fracturas. El viento que ahora traía incienso podría algún día también traer cenizas. La sensación de estabilidad que experimentaban era como la calma de un lago antes de una tormenta repentina. Nadie sabía que este período de prosperidad, este camino hacia el poder real y la independencia, era solo una etapa de una historia más amplia, una historia llena de altos y bajos. Pero mientras el sol brillaba sobre Jerusalén, el pueblo vivía con esperanza, fortalecido por su unidad y su fe. Con cada día que pasaba, Jerusalén crecía y se desarrollaba, convirtiéndose en un faro para toda la nación. Sus murallas, como un abrazo, protegían a sus habitantes. Su templo, como un corazón, latía al ritmo de la oración compartida. Y cuando las 12 tribus se sintieron un solo pueblo, vieron en él un reflejo del plan de Dios. Este camino hacia la grandeza era un camino hacia sí mismas, hacia su verdadero propósito. Las voces de los profetas, aunque escasas durante este período, ya empezaban a oírse, recordándonos la necesidad de permanecer fieles a los pactos. Pero sus palabras, como un susurro silencioso en medio del júbilo general, no siempre encontraron la respuesta deseada. El pueblo disfrutaba de los frutos de su trabajo, su fe, su independencia. Y esta luz, brillante y deslumbrante, eclipsó las sombras que ya comenzaban a formarse en el horizonte. El camino hacia el poder real se había recorrido. El pueblo había logrado su independencia. Jerusalén se había convertido en el centro de su mundo. Pero esto era solo el comienzo. La historia continuaba su marcha inexorable, trayendo consigo tanto grandes logros como difíciles pruebas. Y este viento de cambio, apenas perceptible ahora, pronto cobraría fuerza para cambiarlo todo. El sol que una vez bañó Jerusalén de oro comenzó a proyectar largas sombras.
La prosperidad, tan deseada y frágil, parecía haber alcanzado su cenit, pero es precisamente en momentos como estos que la calma que precede a la tormenta se hace especialmente palpable. Los reyes se sentaban en sus tronos, empuñando cetros, absortos en los asuntos del reino. Pero más allá del brillo de las vestiduras reales, más allá del estruendo de las festividades y los mercados, se oían otras voces. Voces que no transmitían elogios, sino advertencias. Profetas. Se encontraban en una encrucijada, con la mirada fija en la distancia donde se cernían las pruebas. Vieron lo que otros pasaron por alto, oyeron lo que el ruido de la vida ahogaba. Sus palabras eran como piedras arrojadas al agua tranquila, causando ondas en la superficie, interrumpiendo el fluir habitual. Hablaban de pactos, de fidelidad, del camino elegido por el pueblo. Pero este camino, al final, no era ni recto ni fácil. Recordaban una época en la que el pueblo no era más que un rebaño guiado por el desierto, cuando cada decisión era cuestión de supervivencia y cada oración una súplica de protección. Entonces, cada palabra de Dios, transmitida por los profetas, era ley, grabada en el corazón. Ahora, cuando el poder y la riqueza parecían inmutables, cuando los muros de Jerusalén parecían inexpugnables, estos recordatorios sonaban a discordia. Un profeta, con los ojos llenos de tristeza, clamó al rey: «Tu mano sostiene la corona, pero tus pensamientos están lejos del pueblo. Construyes palacios, pero olvidas a quienes construyen tus casas. ¿Dónde está la justicia prometida?». Otro, de pie entre la multitud, exclamó: «Se han saciado y han olvidado el hambre. Han encontrado la paz y han olvidado el miedo. Pero Dios ve el corazón, y no se complacerá cuando sus corazones estén llenos de orgullo y no de humildad». Sus palabras, a veces duras, a veces tristes, no siempre encontraban audiencia. Los reyes, rodeados de cortesanos que les susurraban dulces palabras, preferían escuchar lo que les agradaba. El pueblo, absorto en sus preocupaciones cotidianas, sus alegrías y sus penas, no siempre estaba dispuesto a detenerse a escuchar voces portadoras de dudas. Pero los profetas no se dieron por vencidos. Vieron cómo un pueblo, antes unido en su anhelo de libertad, comenzaba a fragmentarse. Vieron cómo la fe que los había sustentado estaba siendo reemplazada por rituales carentes de verdadero significado. Vieron cómo la codicia y el afán de poder eclipsaban los valores que los habían fortalecido. «Miren a su alrededor», llegó su grito insistente. Sus manos, que sostenían armas para defenderse, ahora buscan lo ajeno. Sus corazones, que laten al unísono con Dios, ahora buscan bienes terrenales. Han olvidado quiénes son, han olvidado de dónde vienen. Estas voces de duda, estos llamados al arrepentimiento, eran como el tañido silencioso pero insistente de una campana. Advertían del desastre inminente, de que incluso el reino más fuerte podía derrumbarse si sus cimientos eran inestables. Hablaban de que la verdadera fuerza no se encontraba en el oro ni en los ejércitos, sino en la fidelidad a los pactos y la pureza de corazón. Algunos escucharon. Pequeños grupos de personas, con la misma tristeza que los profetas en sus ojos, comenzaron a reflexionar.
vieron cómo el mundo a su alrededor cambiaba, cómo los cimientos familiares comenzaban a tambalearse. Sintieron que los hilos invisibles que los conectaban con Dios se deshilachaban. Pero la mayoría permaneció sorda. Vivían el momento, disfrutando del fruto de su trabajo, de su independencia. Creían que su reino, construido sobre cimientos tan sólidos, no podía derrumbarse. Confiaban en su fuerza, en su rectitud. Fue en ese momento cuando las voces de la duda se hicieron cada vez más fuertes, y los llamados al arrepentimiento permanecieron inauditos, que la historia preparaba su siguiente giro, el más dramático. Fue una época en la que las naciones parecían estar en la cima, pero ignoraban el abismo que se abría a sus pies. Una época en la que los reyes gobernaban, pero no escuchaban la voz de la verdad. Una época en la que los profetas hablaban, pero sus palabras se perdían en el estruendo de la vanidad mundana. Y este fue el principio del fin de una era que parecía eterna. Se acerca un cambio de era, como un soplo de viento en la estepa, trayendo consigo los ecos de los cambios venideros. El reino de Salomón, antaño unido y fuerte, comenzó a sentir un temblor subterráneo. La tierra, aparentemente inquebrantable, empezó a resquebrajarse bajo los pies de quienes vivían bajo su abrazo. Y no eran grietas visibles, sino rupturas sutiles, apenas perceptibles, en el tejido mismo de la existencia, en la unidad del pueblo. Las 12 tribus, antaño unidas bajo el estandarte de un solo rey, ahora empezaban a sentir que sus caminos se bifurcaban, que los hilos que las unían se debilitaban. Jerusalén, el corazón del país, aún latía con fuerza, pero su latido ahora resonaba con notas inquietantes. La gloria de Salomón, que había elevado el reino a los cielos, ya no bastaba para evitar su caída. El oro que adornaba los templos y la sabiduría que reinaba en sus salones no podían silenciar la creciente discordia. La división, como una sombra que se desliza por el suelo, comenzó a descender sobre la tierra. Al principio era solo un indicio, un susurro en los pasillos del poder, descontento en provincias lejanas. Pero este susurro gradualmente cobró fuerza, convirtiéndose en un estruendo que ya no podía ignorarse. El reino, antaño un modelo de unidad, estaba a punto de dividirse. Así como una casa en ruinas comienza a desmoronarse con el tiempo, cuyos cimientos ya no son tan sólidos como antes, también el Estado comenzó a sucumbir a la presión interna. 80 años después de la muerte de Salomón, alrededor del 931 a.C., se produjo ese fatídico cisma. El hijo de Salomón, Reg, gobernó con firmeza, pero su dureza e intransigencia fueron la chispa que encendió la mecha que llevaba mucho tiempo ardiendo. Cuando se negó a escuchar las súplicas del pueblo, cuando respondió a sus ruegos con una severa advertencia, el eco de sus palabras resonó por toda la tierra como un trueno. 10 tribus, con el corazón lleno de resentimiento y decepción, se alejaron de Jerusalén, de la casa real de David. Partieron, dejando solo 2 tribus, Judá y Benjamín, para apoyar a Jerusalén. Así surgió el reino del sur, Judá, y en el norte, bajo el gobierno de Jeroboam, hijo de Nabat, se formó el reino del norte, Israel. Esta división fue más que un simple acontecimiento político.
fue una ruptura en el alma misma del pueblo. La pérdida de unidad trajo consigo no solo una división territorial, sino también espiritual. El reino del norte, aislado de Jerusalén, el lugar central de culto, comenzó a buscar nuevos caminos. Jeroboam, temiendo que su pueblo, al regresar a Jerusalén para adorar, volviera a recurrir al rey de Judá, tomó una decisión que cambió para siempre el curso de la historia. Erigió 2 becerros de oro, uno en Betel y el otro en Dan, y ordenó al pueblo que los adorara. Esto fue una violación directa del pacto, un paso hacia la idolatría, que los profetas habían predicho como el mayor pecado. Los muros de Jerusalén, antaño aparentemente inamovibles, ocultaban ahora un cisma que presagiaba las calamidades venideras. La Tierra Santa, antaño unida bajo un rey sabio, estaba ahora dividida en 2, como un espejo roto, reflejando solo fragmentos de su antigua gloria. El reino del norte de Israel se hundía cada vez más en el abismo de la idolatría. Sus reyes se sucedían, a menudo mediante asesinatos y conspiraciones, y cada nuevo reinado solo traía mayor anarquía y apostasía. Los profetas, esas voces de verdad, resonando en el desierto y en las plazas públicas, llamaban al arrepentimiento, denunciaban la impiedad y predijeron la ira de Dios. Pero sus palabras a menudo eran ahogadas por el estruendo de las celebraciones desenfrenadas y el crujido de las monedas que se habían convertido en el símbolo de una nueva y falsa fe. El reino meridional de Judea, aunque se mantuvo fiel a Jerusalén y al templo, no estaba libre de pecado. La división lo debilitó, haciéndolo vulnerable a los enemigos externos. Los reyes de Judea, aunque intentaron mantener el orden, a menudo sucumbieron a la tentación, olvidando los pactos de sus antepasados. Forjaron alianzas con pueblos paganos, buscando el apoyo de quienes no compartían su fe, y esto se convirtió en otro paso en el camino hacia la ruina. Entre estos 2 reinos, Israel y Judá, crecían abismos no solo políticos, sino también morales. Cada reino, aislado y a menudo hostil al otro, se hacía más fácil de subyugar. El imperio asirio, poderoso y despiadado, observaba de cerca esta división. Sus ojos, como aves de rapiña, acechaban cualquier punto débil, una oportunidad para la invasión. Los asirios, hábiles guerreros y hábiles conquistadores, vieron en la tierra fragmentada una oportunidad para expandir su influencia. Los acontecimientos se sucedieron rápidamente, como las aguas de un río desbordándose. En el año 722 a.C., el reino del norte de Israel cayó ante los asirios. El rey Sargón II, majestuoso e inquebrantable, destruyó Samaria, la capital de Israel, y llevó a sus habitantes al cautiverio. Esta fue la primera gran calamidad, la primera señal de que las antiguas profecías comenzaban a cumplirse. Las 10 tribus, dispersas por tierras extranjeras, perdieron su identidad, convirtiéndose en las tribus perdidas. Su historia, sus canciones, su fe, todo comenzó a disolverse en la vorágine de culturas extranjeras. La caída de Israel fue una terrible advertencia para Judá. Ahora se encontraba sola, enfrentando el creciente poder de Asiria. Jerusalén, el corazón del reino, latía con creciente ansiedad. Las sombras de Babilonia, que aún no había alcanzado su cenit, pero ya cobraba fuerza, comenzaron a extenderse.
se acercaba una nueva era más oscura. El cisma, que una vez pareció un simple inconveniente temporal, se convirtió en una catástrofe, un presagio de las calamidades que se avecinaban. Los vientos de cambio, que comenzaron como una suave brisa, se estaban convirtiendo en una tormenta, trayendo destrucción y dolor, y nadie sabía cuándo terminaría esta era de pruebas. El silencio nocturno de Judea parecía pesado, impregnado del susurro de la ansiedad. Tras la caída del reino del norte, después de que las 10 tribus se desvanecieran bajo la sombra asiria, el reino del sur de Judea permaneció como un solitario bastión de fe. Los muros de Jerusalén parecían temblar bajo el peso de los acontecimientos inminentes. Pero incluso en esta atmósfera sombría, donde el viento traía noticias de destrucción, nació una chispa de esperanza. Era una esperanza alimentada por la fe y el recuerdo de días gloriosos. El tiempo del exilio, el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo disperso por tierras extranjeras, dejó profundas cicatrices. Pero también forjó el espíritu, fortaleciendo la conexión con Dios y la patria. Al regresar del cautiverio babilónico, los exiliados llevaban en sus corazones imágenes del templo perdido, los sonidos de la oración, el sabor de su tierra natal. Llevaban consigo no solo dolor, sino también determinación. La determinación de restaurar lo destruido, de reconstruir de nuevo, de fortalecer la fe. Cada piedra colocada en su lugar, cada casa reconstruida, cada lección aprendida, todo esto fue un paso hacia el renacimiento. Jerusalén comenzó a recuperar su forma. El regreso fue un viaje largo y arduo. No todos pudieron regresar, no todos encontraron su antiguo hogar. Pero quienes lo hicieron, trajeron consigo no solo habilidades de construcción, sino también fortaleza espiritual. Construyeron no solo muros de piedra, construyeron muros de fe, muros que los protegerían de futuros desastres. Los profetas, cuyas voces resonaban como truenos en un cielo despejado, los guiaron, recordándoles los pactos, la importancia de la pureza de corazón y la rectitud. La reconstrucción del templo se convirtió en el evento central de este período. No fue simplemente un regreso a su antiguo esplendor, fue un nuevo comienzo, santificado por el sacrificio y la oración. Los muros de Jerusalén crecieron, pero aún más importante, los muros de fe crecieron en los corazones del pueblo. Aprendieron a valorar la paz, la unidad y su conexión con Dios. Tras largos años de dispersión, humillación y pérdida, el pueblo estaba recuperando su identidad. Fue una época en la que la esperanza, como un tierno brote, brotó de las cenizas, prometiendo un nuevo amanecer. Cada nuevo día traía no solo trabajo, sino también una sensación de logro. Cada amanecer sobre la ciudad reconstruida les recordaba que incluso después de la noche más oscura, llega la luz. Y esta luz estaba imbuida de fe, que se convirtió en su ancla en el turbulento mar de la historia. El viento que una vez trajo noticias de destrucción, ahora parecía susurrar palabras de consuelo y promesa. Se encontraban en el umbral de una nueva era, anclados en el pasado, pero mirando hacia el futuro con una fe renovada. El tiempo fluía como el agua en un antiguo manantial, lavando las piedras de la historia. Tras largos años de vagar, tras las sombras del cautiverio y la amargura de la pérdida, el pueblo reencontró su aliento en la tierra de sus antepasados. Las murallas reconstruidas de Jerusalén acogieron a sus hijos como un abrazo.
El templo, corazón de la ciudad, volvió a alzar sus bóvedas hacia el cielo, llenando el aire de cánticos y oraciones. Fue un tiempo en que la esperanza, frágil pero tenaz, arraigó en los corazones. Cada amanecer sobre la ciudad santa era una promesa, un silencioso susurro del futuro. El viento, que traía el aroma de las especias de los bazares orientales y la frescura de las cumbres, también traía noticias de los cambios que se gestaban en la distancia. La gente vivía, trabajaba y creía. Pero esta fe, esta nueva estabilidad, contenía algo más que una simple restauración del pasado. Era una expectativa que perduró durante siglos, impregnando cada línea de las sagradas escrituras, cada aliento de los profetas. Era la expectativa de aquel que cambiaría el curso del tiempo, que traería luz a un mundo sumido en las sombras. Jerusalén, como un centinela, se alzaba en el umbral de una nueva era. Sus piedras preservaban la memoria de siglos pasados, y las almas de sus habitantes llenas de una premonición del futuro. En medio del bullicio de la vida cotidiana, entre los gritos del mercado y el bullicio de los artesanos, resonaban voces que hablaban del Mesías, del ungido de Dios, cuya venida marcaría un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Estas palabras, como semillas que caían en la tierra fértil de la fe, brotaron en los corazones, alimentando la esperanza de liberación, de justicia, de la paz prometida hacía tanto tiempo. Jerusalén, una ciudad que había visto tantos reyes y tanta destrucción, ahora presenciaba un despertar silencioso pero poderoso. Las murallas de la ciudad, construidas con tanto amor y perseverancia, parecían no sólo una defensa contra enemigos externos, sino también un símbolo de preparación interior. Una disposición para aceptar lo que estaba por venir. La gente buscaba señales en las estrellas, escuchaba el susurro de las hojas en busca de respuestas. 2000 años es mucho tiempo de espera, un tiempo que podría quebrantar incluso al espíritu más firme. Pero la fe del pueblo de Israel, forjada en el crisol de las pruebas, no hizo más que fortalecerse. Se convirtió en el hilo invisible que unió a generaciones, llevando en sí la luz de antiguas promesas. Había algo especial en el aire, esquivo pero palpable. Era la anticipación de un milagro mezclada con ansiedad. El mundo distaba mucho de ser perfecto. El Imperio Romano, como un pulpo poderoso pero despiadado, había extendido sus tentáculos, subyugando naciones. En Judea, aunque bajo dominio romano, el recuerdo de la antigua grandeza, de la libertad, del destino divino perduraba. Este recuerdo, como brasas ardientes, estaba a punto de arder en cualquier momento. Y así, en medio de este complejo mosaico histórico, entre expectativas y ansiedades, entre luces y sombras, algo comenzó a suceder que cambiaría el mundo para siempre. Había llegado el momento en que las antiguas profecías comenzaron a cumplirse. No como muchos esperaban, no con truenos y relámpagos, no con la aparición de una hueste celestial, pero silenciosa y modestamente, en un pequeño pueblo al pie de las montañas. No se trataba simplemente de la llegada de un nuevo rey o un nuevo líder. Era algo mucho más profundo, más abarcador.
Era el comienzo de una nueva era, el nacimiento de una luz que disiparía las densas nubes de ignorancia y miedo. Jerusalén, una ciudad que había presenciado tantas eras, se convirtió, involuntaria pero gran guardiana de este secreto. Sus calles, sus plazas, sus templos, todo estaba listo para convertirse en escenario de acontecimientos cuyos ecos resonarían a través de los siglos. 2000 años de espera son más que un simple número. Representan millones de corazones llenos de esperanza. Representan innumerables oraciones elevadas al cielo. Representan una fe que nunca se desvaneció, a pesar de todas las pruebas. Y así, esta fe, esta esperanza, esta expectativa paralizó el mundo sin siquiera darse cuenta. Todo estaba listo, la luz estaba en el umbral. La llegada del Mesías no fue un acontecimiento instantáneo, visible a simple vista. Fue un desarrollo gradual, como el amanecer, que al principio solo pinta el horizonte con delicados colores, luego inunda el mundo con su luz dorada. Sus palabras, sus acciones, su esencia misma, comenzaron a impregnar la realidad, transformándola desde dentro. En Jerusalén, donde el aire estaba impregnado del aroma del incienso y la sal de las lágrimas eternas, la gente empezó a hablar de milagros, de ciegos que recuperaban la vista, de cojos que caminaban, de muertos que volvían a la vida. Estas historias, inicialmente susurradas de boca en boca, comenzaron a propagarse como un reguero de pólvora, encendiendo nuevas chispas de fe. El Mesías no vino con espada, sino con amor, no con oro, sino con verdad. Trajo un mensaje no de conquista, sino del reino de los cielos, que reside en cada uno de nosotros. Habló de perdón, de misericordia, de amor al prójimo, incluso al enemigo. Estas palabras fueron revolucionarias para un mundo acostumbrado a la violencia y la venganza. Su enseñanza, como un manantial puro, comenzó a inundar las almas de las personas, limpiándolas de la inmundicia del pecado y la ignorancia. No destruyó la ley, sino que la cumplió, imprimiéndole un nuevo significado. Demostró que la verdadera justicia no reside en la observancia de rituales externos, sino en la pureza de corazón y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jerusalén, antaño centro de la vida religiosa, presenció cómo esta nueva enseñanza se extendía más allá de sus fronteras. Sus discípulos, sencillos pescadores y recaudadores de impuestos, se convirtieron en portadores de este nuevo mensaje. Recorrieron los caminos, llevando la luz de la verdad a los rincones más oscuros de la tierra. Esto fue más que un simple movimiento religioso. Fue el nacimiento de una nueva era, una era de gracia y redención. El Mesías, al venir al mundo, derribó los muros que dividían a la gente. Muros entre naciones, entre clases sociales, entre pecadores y justos. Demostró que todas las personas son iguales ante Dios, y que todos pueden encontrar la salvación mediante la fe en Él. El tiempo de espera había terminado. El tiempo de acción había comenzado. El tiempo en que la luz del Mesías comenzó a disipar la oscuridad. Cuando el amor comenzó a vencer al odio, cuando la esperanza comenzó a reemplazar a la desesperación.
Y todo comenzó aquí, en Tierra Santa, en la ciudad que presenció este gran nacimiento. La nueva era traída por el Mesías fue más que un simple cambio de estación. Fue una transformación de la vida misma. Las enseñanzas de amor, perdón y vida eterna abrieron nuevos horizontes para la humanidad. Quienes antes vivían en el miedo y la ignorancia, ahora encontraron esperanza y significado. Jerusalén, una ciudad que había vivido tantos altibajos, se convirtió en la cuna de una nueva fe. Sus piedras, sus calles, sus iglesias, todo fue testigo del amanecer de una nueva era. 2000 años de espera cambiaron el mundo para siempre. Este viaje, desde los albores de Tierra Santa hasta la nueva era, fue largo y memorable. Sentó las bases de lo que conocemos hoy. Y estos cimientos, cimentados sobre la fe, la esperanza y el amor, perduran hasta el día de hoy, recordándonos que incluso la espera más larga puede culminar en el amanecer más hermoso. El mundo, transformado por el mensaje del Mesías, continuó su marcha. Pero bajo la superficie de la nueva fe, extendida hasta el cielo, yacía una tierra encadenada por las cadenas del poder terrenal. Tierra Santa, antaño centro de la revelación divina, ahora sentía el peso de la bota romana. El imperio, extendiendo sus legiones desde las frías costas de Britania hasta las cálidas arenas de África, trajo consigo el orden, pero este orden se forjó con hierro y sangre. Los impuestos se recaudaban inexorablemente, como las mareas, vaciando las arcas del pueblo. Majestuosas carreteras construidas por ingenieros romanos unían provincias distantes, pero estas mismas carreteras también traían soldados listos para aplastar cualquier desobediencia. Jerusalén, una ciudad cuya historia estaba escrita con el oro de la fe y la sangre de los profetas, estaba ahora bajo dominio extranjero. El monte del templo, el lugar donde se creía que residía la gloria de Dios, estaba custodiado por cohortes romanas. El aire estaba impregnado de un aroma a incienso y oración, pero también de un sutil aroma a miedo, traído de lejos, de Roma. La vida seguía como siempre, en bazares bulliciosos, en sinagogas silenciosas, bajo un sol que brillaba por igual sobre conquistadores y conquistados. Pero bajo esta aparente estabilidad, algo más se estaba gestando. Los corazones de muchos guardaban recuerdos de una época en la que sus antepasados forjaron su propio destino. Recuerdos de Salomón, de David, de los tiempos de la independencia, cuando las voces del pueblo resonaban libremente, sin ser silenciadas por las trompetas de las legiones. No se trataba solo de descontento, era una herida silenciosa pero profunda, infligida a cada generación por una humillante dependencia. Los romanos trajeron sus leyes, sus costumbres, su religión, que, aunque no impuesta directamente, seguía siendo ajena. Los rumores de descontento comenzaron a extenderse como el viento que arrastra polvo por el desierto. En Galilea, donde el Mesías predicó, entre los pescadores y agricultores, el descontento era particularmente agudo. En Judea, entre las clases más conservadoras y religiosas, creció un sentimiento de profanación de los objetos sagrados. Incluso lejos de la bulliciosa Jerusalén, en pequeños pueblos, la gente recordaba antiguas promesas de libertad, de un reino que no vendría de este mundo, sino que les otorgaría dignidad.
Estos pensamientos, estos sentimientos ardían como chispas en la hierba seca. Nadie hablaba abiertamente de rebelión, todavía no. Pero en los ojos de los ancianos, en la cautela de los jóvenes, en los susurros que se apagaban al pasar una patrulla romana, la tensión era palpable. El imperio era poderoso, su maquinaria militar parecía invencible. Las legiones, ataviadas con armadura y espadas listas, representaban una fuerza formidable. Pero esta fuerza era superficial. La fuerza oculta en el corazón a menudo resulta mucho más resistente. Durante este período, cuando Judea estaba bajo el dominio romano, se produjo una época de difícil convivencia. La administración romana, representada por sus gobernantes, se esforzaba por mantener el orden, recaudar impuestos y asegurar la lealtad. Pero para un pueblo cuya historia estaba tan estrechamente ligada a la providencia divina, esta era una época de constantes desafíos. Cada día les recordaba que vivían en una tierra que una vez les había pertenecido, pero que ahora pertenecía a otros. Sin embargo, a pesar de la opresión del imperio, la vida no se detuvo. Las semillas de la nueva fe traída por el Mesías siguieron germinando. Las enseñanzas del amor, la misericordia y el reino de Dios, que no es de este mundo, resonaron en los corazones de muchos. Y esta elevación espiritual, esta libertad interior obtenida mediante la fe, se convirtió para algunos en una fuente de fortaleza, resistiendo la tiranía externa. La gente aprendió a distinguir entre lo terrenal y lo celestial, lo temporal y lo eterno. Pero la realidad terrenal seguía siendo dura. El peso del dominio romano se sentía en cada rincón de la provincia. Los legionarios, con sus sandalias dejando marcas en los polvorientos caminos, eran un recordatorio constante del poder extranjero. Las rutas comerciales controladas por Roma generaban ingresos para el imperio, pero representaban una carga para la población local. Los impuestos recaudados para sostener el vasto aparato romano parecían exorbitantes. Y así, en este ambiente, donde la esperanza espiritual coexistía con la realidad de la opresión terrenal, comenzaron a surgir los primeros indicios de resistencia. No se trataba de ejércitos a gran escala ni de levantamientos organizados, sino de brotes aislados, expresiones espontáneas de descontento. Quizás se trató de una disputa con un recaudador de impuestos romano que degeneró en una pelea. Quizás fue una desobediencia abierta provocada por una decisión injusta de un gobernador. Estas pequeñas escaramuzas, como los primeros relámpagos antes de una tormenta, presagiaban la tormenta que se avecinaba. En el corazón de muchos brillaba el sueño de la libertad. El sueño del día en que Judea volvería a ser libre, cuando el pueblo judío pudiera vivir según sus propias leyes, bajo su propio rey. Este sueño, alimentado por la historia y la fe, fue la chispa que encendió la llama. Y aunque Roma parecía una fortaleza inexpugnable, incluso los muros más sólidos pueden caer si se les ataca con suficiente fuerza y persistencia. El tiempo transcurría y la tensión crecía. Cada nuevo edicto romano, cada nueva arbitrariedad del gobernador, como una gota que caía en un vaso lleno, acercaba el momento en que la copa de la paciencia rebosaría. Aquellos cuyos antepasados habían presenciado la grandeza del templo de Salomón, se veían ahora obligados a ver soldados de un ejército extranjero en sus calles. Esto era más que una simple dominación política.
Era una prueba de fe, de identidad, del alma misma del pueblo. Fue durante este período cuando el peso del imperio se sentía con más fuerza y la esperanza de un reino venidero aún se mantenía viva, que comenzó el largo y doloroso camino hacia el conflicto abierto. Chispas de rebelión, aún débiles y dispersas, comenzaron a aflorar, presagiando los días en que los días silenciosos susurros de descontento se convertirían en un grito atronador. El mundo se detuvo, sin percatarse aún de que un nuevo y trágico capítulo de la historia se abría ante él. La tensión, como un hilo invisible, se cernía sobre Judea. El aire estaba cargado de ansiedad, denso como el calor del verano, mezclado con el olor a polvo y miedo. Legionarios romanos, vestidos de acero, recorrían las calles adoquinadas de Jerusalén. Sus pesados pasos resonaban sordamente en los estrechos callejones, un recordatorio del dominio extranjero. Cada día traían nuevas humillaciones, nuevas extorsiones que exprimieron la última savia de la tierra y del pueblo. Las arcas del imperio crecían inexorablemente, mientras que los corazones del pueblo se sentían oprimidos por la amargura. El templo, antes lleno de oraciones e himnos, ahora se sentía diferente. Los sacerdotes, ataviados con sus ropas ceremoniales, oficiaban los ritos, pero sus ojos revelaban no solo devoción, sino también desesperación. Vieron cómo se ponían a prueba las antiguas tradiciones, las leyes sagradas transmitidas de generación en generación. Cómo la santidad del lugar era profanada por la presencia de estandartes paganos. Un susurro de descontento, al principio silencioso, casi imperceptible, como el susurro de hojas secas al viento, comenzó a cobrar fuerza. Fluyó de casa en casa, de sinagoga en sinagoga, tomando cuerpo y voz. Aquellos que ya no podían soportarlo se alzaron entre el pueblo, aquellos cuya sangre hervía de injusticia. Eran personas de todos los estratos sociales, desde agricultores cuyos campos estaban sujetos a impuestos exorbitantes, hasta comerciantes cuyas caravanas eran detenidas en el camino por soldados romanos. Se reunían en secreto, lejos de miradas indiscretas, en cuevas y arboledas solitarias. Sus rostros se iluminaban con la luz parpadeante de las antorchas, y sus ojos ardían de determinación. Aquí nacieron planes audaces. Aquí se pronunciaron palabras que podrían cambiar el curso de la historia. Simeón Baal Gilga, hijo de un artesano de manos acostumbradas al trabajo, fue uno de los que encendieron este fuego. Su voz, fuerte y segura, penetraba los corazones. Habló del derecho a la libertad, del deber hacia los antepasados, de la tierra sagrada que no debía ser entregada al enemigo. Otros lo apoyaron. Yochanán ben Zakkai, un sabio cuyas palabras se basaban en el conocimiento de las leyes y las profecías, y Eleazar ben Azarías, cuyo coraje era tan grande como su fe. Comprendieron que Roma era un enemigo poderoso, cuyo ejército era como una tormenta inexorable. Pero también sabían que incluso la tormenta más violenta finalmente amaina, y las rocas arrojadas al mar permanecen inquebrantables. El gobernador Marco Antonio Félix vio con desdén estos inicios de resistencia. Consideraba a los judíos un pueblo rebelde y obstinado, cuyas ambiciones eran ridículas frente al poderío del imperio.
Reforzó la guarnición y reforzó el control, convencido de que el miedo era la mejor manera de dominar el espíritu rebelde. Pero sus acciones solo echaron leña al fuego. Cada nueva orden, cada acto de crueldad se percibía como un insulto personal, un desafío. La tensión aumentaba. Una sensación de inevitabilidad flotaba en el aire. Así como el cielo se oscurece con mayor intensidad antes del amanecer, también crecía la sensación de fatalidad inminente antes de una gran conmoción. Las calles estaban menos alegres. La gente caminaba con la cabeza gacha, pero en sus ojos ardía ese mismo fuego inextinguible. En ese momento, cuando Roma parecía todopoderosa y la esperanza frágil como el ala de una mariposa, el pueblo de Judea comenzó a prepararse para lo más importante: luchar. Una lucha por su fe, por su tierra, por su futuro. Fue un tiempo en el que los susurros se convirtieron en gritos atronadores, en el que el miedo dio paso a una valentía desesperada. Nadie sabía aún a qué precio se pagaría esta lucha, ni qué heridas permanecerían en los corazones durante siglos. Pero la decisión estaba tomada. Y era irreversible. Había llegado el año 66, según el calendario romano. Había llegado el momento en que la paciencia se había desbordado. El detonante, como suele ocurrir, fue un acontecimiento aparentemente insignificante. En Cesarea, ciudad donde la población judía constituía una minoría, estalló un conflicto entre los residentes griegos y judíos. Los romanos, llamados a mantener el orden, se aliaron con los griegos. Esta fue la gota que colmó el vaso. Una ola de violencia arrasó la ciudad. Los barrios judíos fueron saqueados y las sinagogas profanadas. La noticia de estos acontecimientos se extendió como un reguero de pólvora. Llegó a Jerusalén, donde las brasas del descontento llevaban tiempo latentes. En el templo, donde una multitud se había reunido para la fiesta, se desató una conmoción. Los sacerdotes, al enterarse de las atrocidades en Cesarea, alzaron la voz. Hablaron de deshonra, de injusticia, de la necesidad de defender a su pueblo. En ese momento, mientras la emoción los embargaba, uno de los sacerdotes, Johanán ben Gilga, subió a las escaleras del templo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban de determinación. Llamó al pueblo a alzarse. Los llamó a tomar las armas y repeler al enemigo. Sus palabras, pronunciadas con tanta pasión, resonaron en miles. La multitud, presa de un solo impulso, rugió. No fue un simple grito, fue un rugido, el rugido de un pueblo que ya no podía soportarlo. Ese mismo día, a esa misma hora, ocurrió algo que asombró incluso a los romanos. La guarnición estacionada en la fortaleza Antonia, que custodiaba el templo, constaba de 10 cohortes. Los judíos, armados con todo lo que podían, desde espadas y lanzas hasta piedras y palos, se lanzaron al asalto. Los romanos, acostumbrados a la disciplina y el orden, fueron sorprendidos. No esperaban tanta furia, tanta valentía desesperada. La batalla fue brutal. El aire se llenó del entrechocar del acero, los gritos de los heridos y los estertores de la muerte. Pero el pueblo judío se mantuvo unido. Agricultores, artesanos, comerciantes, todos lucharon codo con codo. Los impulsaban no solo el odio a sus opresores, sino también un profundo amor por su tierra y su fe.
Recordaban a sus antepasados que construyeron esta ciudad y la defendieron de sus enemigos. Este espíritu, este recuerdo, les dio fuerza. Pocos días después, tras una feroz y sangrienta batalla, la guarnición romana se vio obligada a retirarse. El fuerte Antonia cayó. Fue la primera gran victoria de los rebeldes. La noticia se extendió por toda Judea como el viento que lleva las semillas. Estallaron revueltas por todas partes. Las ciudades bajo dominio romano se rebelaron. En Jope, Masada y otras fortalezas, los judíos aplastaron las guarniciones romanas y expulsaron a sus gobernadores. Roma, conmocionada por esta repentina y poderosa rebelión, respondió de inmediato. El emperador Nerón, consciente de la magnitud de la amenaza, envió uno de sus mejores ejércitos a Judea bajo el mando del experimentado general Vespasiano. Llegaron con órdenes de sofocar la rebelión a toda costa. Había llegado un momento en que el silencio era engañoso. Ocultaba el rugido de la batalla que se avecinaba. El pueblo que había desafiado al imperio sabía que les aguardaban pruebas terribles, pero también sabía que no había vuelta atrás. Habían tomado su decisión, una decisión que determinaría su destino y el de todo el pueblo judío. El coraje nacido de la desesperación se convirtió en su mayor arma. Y este coraje, por trágico que fuera su precio, quedará grabado para siempre en la historia. Vespasiano, tras llegar a Judea, inició una ofensiva metódica. Su ejército, curtido en la batalla, actuó con precisión fría y calculadora. No buscaba victorias rápidas, sino un avance lento pero constante, subyugando gradualmente ciudades y fortalezas. Los rebeldes, carentes de un mando centralizado y de un ejército regular, intentaron resistir, pero las probabilidades eran demasiado desiguales. Las ciudades cayeron una tras otra. Galilea, una región rica y densamente poblada, fue la primera en caer. Vespasiano, valiéndose de su superioridad, asedió ciudades, destruyó sus fortificaciones y exterminó a la población. En cada acto de represión, en cada aldea incendiada, en cada derramamiento de sangre, los romanos buscaban sembrar el miedo y quebrantar la voluntad de resistencia. Pero el pueblo judío, incluso en las circunstancias más difíciles, no perdió la esperanza. Dentro de las ciudades asediadas, la gente, agotada por el hambre y las privaciones, seguía luchando. Lo veían no solo como una guerra por la independencia, sino también como una lucha por su fe, por su derecho a vivir según sus propias leyes. Los profetas, cuyas voces habían resonado incluso en tiempos de reyes, parecían resurgir en el corazón del pueblo. Sus palabras de fe, de fortaleza, de redención inminente, animaron a quienes se encontraban al borde de la desesperación. Sin embargo, la realidad era cruel. La maquinaria militar romana era implacable. Aplastó la resistencia como una piedra de molino. Vespasiano, demostrando su eficiencia, logró tomar el control de la mayor parte del país en poco tiempo. Solo quedaba Jerusalén, el corazón de Judea, la última ciudadela de la esperanza. La tensión reinaba en la ciudad. El hambre y las enfermedades comenzaban a cobrarse su precio. Sin embargo, a pesar de ello, los habitantes de Jerusalén se prepararon para la defensa. Sabían que todo el poder del Imperio romano descendería sobre ellos. Pero también sabían que esta ciudad era más que una simple fortaleza.
Era un lugar sagrado, un símbolo de su pueblo y su fe. Llegó el año 69. Vespasiano, tras recibir la noticia de la muerte de Nerón y el estallido de la guerra civil en Roma, se vio obligado a ceder el mando a su hijo Tito. Tito, joven y ambicioso, ansiaba completar su obra y alcanzar la gloria. Reunió un ejército enorme, compuesto por 4 legiones, y marchó sobre Jerusalén. La ciudad estaba rodeada. Los romanos habían iniciado un asedio que se convertiría en uno de los más largos y sangrientos de la historia. El aire sobre Jerusalén se impregnaba de un mal presagio. Las calles, antaño llenas de vida, estaban ahora desiertas. Solo sombras se cernían sobre las murallas, reflejando miedo e incertidumbre. Los habitantes de la ciudad, encerrados en sus casas, rezaban, esperando un milagro. Sabían que les aguardaba una prueba, quizás la más terrible de su historia. Habían desafiado a un poderoso imperio, y ahora conocerían el verdadero precio de tal insolencia. El aire sobre Jerusalén se densificó, volviéndose denso como un sudario invisible. Cada respiración parecía la premonición de algo irreversible. Las legiones romanas, como acero vivo, rodeaban la ciudad. Sus ordenadas filas, con sus escudos pulidos como espejos, reflejaban el sol ralo, proyectando destellos sobre las piedras agrietadas de las antiguas murallas. Tito, un joven comandante, cuyo nombre ya se susurraba por toda la capital, se encontraba en una colina, observando el corazón de la resistencia. Sus ojos delataban impaciencia, sed de gloria, pero también, quizás, una sombra de comprensión de lo que estaba por venir. El asedio había comenzado. Las primeras piedras, lanzadas desde las catapultas, cortaron el aire con un silbido amenazador. Golpearon las murallas, causando golpes sordos que resonaron en las estrechas calles. Jerusalén, antaño radiante, ahora respiraba ansiedad. Dentro, tras los gruesos muros, el hambre ya había comenzado su danza siniestra. La comida se había convertido en un lujo, el agua en un bien preciado. Pero el espíritu del pueblo, que había permanecido en esta tierra durante siglos, permaneció inquebrantable. Los defensores, exhaustos pero decididos, se prepararon para enfrentarse al enemigo. Cada casa, cada torre, se convirtió en parte de la línea defensiva. Sabían que luchaban no solo por la ciudad, sino por sus propias almas, por la memoria de sus antepasados, por el futuro de sus hijos. El día se convirtió en noche, y la noche en día, pero el silbido de los proyectiles y el estruendo de las máquinas de asedio nunca cesaron. Los romanos, metódicamente, paso a paso, se acercaron. Sus ingenieros construyeron murallas de asedio, elevándolas hasta el cielo. La madera crujió bajo el ataque, la tierra tembló. Pero los habitantes de Jerusalén respondieron con una lluvia de flechas y piedras. Las murallas, que habían presenciado tantos siglos, ahora eran testigos de una lucha desesperada. A veces, en breves momentos de calma, solo se oía el gemido del viento que barría las plazas vacías, o las voces apagadas de las oraciones que resonaban bajo las bóvedas del templo. La esperanza parecía desvanecerse, como una vela en una corriente de aire, pero en los corazones de quienes creían seguía ardiendo. Tito observaba. Su ejército, disciplinado y fuerte, estaba listo para el asalto final.
vio cómo la llama de la resistencia se desvanecía, pero no se extinguía por completo. La ciudad, rodeada por todos lados, parecía condenada. El tiempo se detuvo, como si toda la historia del mundo se hubiera congelado ante lo inevitable. Había llegado el momento en que la resistencia se volvió casi imposible. Los soldados romanos, impulsados por la sed de victoria y mando, comenzaron el asalto final. Se colaron por las brechas de las murallas como lava hirviente. Gritos, el entrechocar del metal, el tintineo de los escudos, todo se mezclaba en un coro infernal. Los defensores, a pesar del cansancio y las heridas, lucharon con la furia de los condenados. Cada metro de terreno, cada paso que daba el enemigo, les costaba sangre. Pero la superioridad numérica de los romanos era abrumadora. Los legionarios, con sus tácticas perfeccionadas y su voluntad de hierro, avanzaron implacablemente. Trajeron fuego y destrucción con ellos. Las llamas envolvieron las estructuras de madera, levantando nubes de humo negro que se elevaban hacia el cielo. El calor era tan intenso que parecía que el mismo sol se inclinaba sobre la ciudad en señal de duelo. Tito, de pie en la muralla, vio Jerusalén en llamas. Su mirada se posó en el majestuoso templo. Era el corazón de la ciudad, el corazón del pueblo, el corazón de la fe. A pesar de las órdenes, o quizás debido a su ambigüedad, el fuego comenzó a extenderse por los muros sagrados. Chispas, arrastradas por el viento, volaban en círculos como pájaros furiosos. El fuego, imparable, comenzó a devorar las antiguas piedras. Los ornamentos dorados del templo se derritieron, ríos de metal fundido fluyeron por la fachada. El humo cegaba los ojos, el olor a quemado penetraba el alma. La majestuosa estructura, que había permanecido en pie durante siglos, ahora estaba reducida a ruinas humeantes. Las llamas, una espada de fuego, cortaban el cielo, dejando solo cenizas y tristeza. Muro tras muro, torre tras torre, la ciudad caía. Los soldados romanos, devastados por la batalla pero triunfantes, caminaban por calles que recientemente habían estado llenas de vida. Cada paso de sus pesadas botas sonaba como la sentencia de muerte de una era perdida. La esperanza que había ardido en los corazones de los habitantes ardía en esta llama. La gran Jerusalén, el centro de la vida espiritual, el símbolo de la unidad, yacía en ruinas. Sus muros, testigos de tantos acontecimientos, estaban ahora marcados por la espada y abrasados por el fuego. El viento soplaba sobre las ruinas, susurrando historias de antigua grandeza y un final terrible. El silencio que siguió a la batalla fue ensordecedor. Era el silencio de la desolación, un silencio en el que solo resonaba el dolor. Tito, al contemplar las cenizas, quizá comprendió que esta victoria había tenido un precio demasiado alto. La destrucción del templo, el lugar sagrado, fue más que un simple éxito militar. Fue la destrucción de un símbolo, el fin de una era. La espada de fuego, alzada por el poder romano, había cortado no solo la carne de la ciudad, sino también el tejido del tiempo. El mundo antiguo, con su fe y esperanza, sus reyes y profetas, se desvanecía.
Jerusalén, antaño radiante, era ahora solo una sombra de lo que fue, un recordatorio de la fuerza y la fragilidad de las aspiraciones humanas. El humo de la conflagración se elevaba al cielo, como el último aliento de un mundo moribundo. Una nueva era amanecía, una era de cenizas y exilio. Pero en medio de este dolor, una esperanza silenciosa pero inextinguible ya se gestaba. Todo estaba perdido, y sin embargo, al mismo tiempo, todo era aún posible. La ciudad yacía en ruinas, pero su recuerdo, su grandeza y tragedia permanecía para siempre en los corazones. Ahora estaban acuchillados por la espada y abrasados por el fuego. El viento, barriendo las ruinas, susurraba historias de gloria pasada y un final terrible. El silencio que siguió a la batalla fue ensordecedor. Era el silencio de la desolación, un silencio en el que solo resonaba el dolor. Tito, mirando las cenizas, quizás se dio cuenta de que esta victoria había tenido un precio demasiado alto. La destrucción del templo, un lugar sagrado, fue más que un simple éxito militar. Fue la destrucción de un símbolo, el fin de una era. La espada de fuego alzada por el poder romano había cortado no solo la carne de la ciudad, sino el tejido del tiempo. El mundo antiguo, con su fe y esperanza, sus reyes y profetas, estaba en decadencia. Jerusalén, una vez radiante, ahora era solo una sombra de lo que fue, un recordatorio de la fuerza y la fragilidad de las aspiraciones humanas. El humo de la conflagración se elevó al cielo como el último aliento de un mundo moribundo. Una nueva era amanecía, una era de cenizas y exilio. Pero en medio de este dolor, una esperanza silenciosa pero inextinguible ya maduraba. Todo estaba perdido, y sin embargo, al mismo tiempo, todo era aún posible. La ciudad yacía en ruinas, pero su recuerdo, su grandeza y tragedia permanecía para siempre en los corazones. Ahora estaban acuchillados por la espada y abrasados por el fuego. El viento, barriendo las ruinas, susurraba historias de gloria pasada y un final terrible. El silencio que siguió a la batalla fue ensordecedor. Era el silencio de la desolación, un silencio en el que solo resonaba el dolor. Tito, mirando las cenizas, quizás se dio cuenta de que esta victoria había tenido un precio demasiado alto. La destrucción del templo, un lugar sagrado, fue más que un simple éxito militar. Fue la destrucción de un símbolo, el fin de una era. La espada de fuego alzada por el poder romano había cortado no solo la carne de la ciudad, sino el tejido del tiempo. El mundo antiguo, con su fe y esperanza, sus reyes y profetas, estaba en decadencia. Jerusalén, una vez radiante, ahora era solo una sombra de lo que fue, un recordatorio de la fuerza y la fragilidad de las aspiraciones humanas. El humo de la conflagración se elevó al cielo como el último aliento de un mundo moribundo. Una nueva era amanecía, una era de cenizas y exilio, pero en medio de este dolor, una esperanza silenciosa pero inextinguible ya maduraba. Todo estaba perdido, y sin embargo, al mismo tiempo, todo era aún posible. La ciudad yacía en ruinas,
pero su recuerdo, su grandeza y tragedia permanecía para siempre en los corazones. El humo se elevaba hacia el cielo, denso y acre como el último aliento de un mundo moribundo. Envolvía los restos de lo que una vez fue la Gran Jerusalén, difuminando los límites entre la tierra y el cielo. El fuego que había consumido los muros sagrados se extinguió, dejando solo restos carbonizados y cenizas. Estas cenizas, ligeras e ingrávidas, se arremolinaban en el aire, posándose sobre los rostros de los supervivientes como un sudario de dolor. El viento, antes suave, ahora aullaba a través de las puertas vacías, trayendo consigo el olor a quemado y la desesperación. La ciudad, corazón de una tierra antigua, yacía en ruinas. Su grandeza, construida durante siglos de fe y trabajo, se había derrumbado. El templo, centro del mundo, lugar de encuentro entre el hombre y Dios, yacía en ruinas. El santuario donde resonaban las oraciones y se ofrecían sacrificios había sido víctima de la crueldad. Los legionarios romanos, los vencedores, se movían entre los escombros con una mirada devastadora. Sus ojos, recientemente encendidos por el ansia de batalla, ahora revelaban algo más: el peso de lo logrado. No solo veían a un enemigo vencido, sino el fin de una era. El exilio había comenzado. Quienes habían escapado milagrosamente de la espada y el fuego, ahora se alejaban penosamente de su ciudad natal. Sus hogares eran cenizas, sus lugares sagrados en ruinas. En sus manos llevaban solo lo que podían cargar, pertenencias lamentables, imágenes de lo perdido. Su camino se adentraba en lo desconocido, en tierras extranjeras, donde cada paso estaba impregnado del dolor de la pérdida. Los lamentos se mezclaban con el susurro de los pasos, creando una triste melodía de exilio. Mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, jóvenes de mirada apagada, todos formaban parte de una gran tragedia. Cada uno llevaba en el corazón la imagen de Jerusalén, la ciudad que fue su hogar, su destino. Ahora, esa imagen estaba oscurecida por la ceniza y el dolor. Partieron, dejando atrás no solo piedras y muros, sino su propia identidad, arrancada de raíz. El aire estaba cargado no solo con el olor a quemado, sino también con algo elusivo, el peso de las palabras no dichas, de las esperanzas incumplidas. Era como si la ciudad misma, agonizante, suspirara, llorando a sus hijos. Cada piedra, cada grieta en el suelo parecía albergar recuerdos del pasado, de días en que el sol iluminaba las cúpulas doradas, cuando los sonidos de la música y la oración llenaban las calles. Ahora todo eso era solo un eco lejano, enterrado bajo los escombros. Pero incluso en esta oscuridad total, en esta devastación universal, algo nuevo nacía, algo que ni el fuego ni la espada podían destruir. Era el recuerdo de la grandeza, de la fe, de la unidad. Este recuerdo, como una semilla que cae en la tierra fértil del dolor, comenzó a germinar. Se alimentó de lágrimas y sangre, pero solo se fortaleció. La pérdida de Jerusalén no fue solo el final, fue el comienzo, el inicio de un largo y arduo viaje. Un viaje que recorrerían muchas generaciones.
Un viaje que los condujo a través de siglos, a través de tierras lejanas y tiempos remotos. Un viaje en el que personas dispersas por todo el mundo llevarían el fuego de la fe en sus corazones. Un fuego que jamás se extinguiría mientras perdurara la memoria. Todos los que abandonaron la ciudad se llevaron consigo un pedazo de su alma. Las imágenes del templo, el sonido del shofar, el sabor del agua bendita. Todo esto se convirtió en parte de su ser interior. Se convirtieron en portadores de la historia, guardianes de los pactos. Su exilio no fue solo un castigo, sino también una misión. Una misión para preservar lo que les habían legado sus antepasados. El silencio que siguió a la destrucción fue engañoso. Era el silencio antes de una nueva tormenta. Un silencio en el que maduraban las semillas de la resistencia. En los corazones de quienes se marcharon no solo había dolor, sino también determinación. La determinación de regresar, la determinación de reconstruir, la determinación de restaurar lo que parecía irrevocablemente perdido. El poder romano consolidó su dominio, pero no pudo extinguir la chispa de la esperanza. Esta chispa, alimentada por el recuerdo del pasado, arderá en los corazones de los exiliados. Se transmitirá de boca en boca, de generación en generación. Servirá como recordatorio de que el hogar existe, aunque esté en ruinas. Jerusalén, la ciudad que cayó, sobrevivió. Sobrevivió en canciones, oraciones y sueños. Sobrevivió en todos los que llevaron su nombre en el corazón. Su historia no había terminado, simplemente tomó una nueva forma, convirtiéndose en una historia de resiliencia y fe. La historia de un pueblo que, tras haberlo perdido todo, encontró algo más preciado, una esperanza indestructible. El viento continuó su viaje, esparciendo las semillas del dolor y el exilio por toda la tierra, pero con ellas también trajo las semillas de una nueva vida, una nueva fe. Y en algún lugar lejano, bajo un cielo extraño, la gente recordaba su hogar. Lo recordaban con dolor, pero también con silenciosa determinación. Sabían que incluso las cenizas conservan el calor y arruinan la promesa del futuro. Y este viaje, lleno de pruebas, apenas comenzaba. El último rayo de sol se desvaneció sobre la devastada Jerusalén. La ceniza, espesa y acre, flotaba en el aire, mezclándose con el olor a humo y lágrimas. Los soldados de Tito, celebrando la victoria, cargaban con su botín. Sus pesadas botas dejaban marcas en el suelo sagrado, ahora sembrado de escombros y sangre. A lo lejos en las colinas se oía un lamento, como el gemido de la tierra. Pero en medio de este dolor, en lo profundo de los corazones heridos, nació algo más. Un recuerdo imborrable, un recuerdo de cúpulas doradas, de las oraciones susurradas dentro de los muros del templo, de las voces de los antepasados resonando en cada canción, en cada tradición. Este recuerdo no solo contenía el dolor de la pérdida, sino también una promesa silenciosa pero firme. Una promesa de regreso, una promesa de reconstrucción.
Los exiliados, dispersos por las vastas extensiones del imperio, llevaban este fuego en su interior. Ardía en sus ojos al contemplar el cielo extraño, en sus manos al trabajar en suelo extranjero. Cada piedra, cada sonido, cada aroma de su nueva patria intensificaba su anhelo por Jerusalén. En sus sueños aparecía en todo su antiguo esplendor, brillante, intacta, llamándolos de regreso. Al despertar sentían amargura, pero esta amargura se convirtió en el combustible de su esperanza. Les hablaron a sus hijos de su ciudad, su historia, su santidad, transmitiéndoles no solo palabras, sino la esencia viva del hogar. Los siglos transcurrieron como olas que azotaban la costa. El dominio romano dio paso a otros imperios, las fronteras estatales se redefinieron, pero el dolor del pueblo y su conexión con Jerusalén permanecieron constantes. Esta conexión era inmaterial, invisible, pero más fuerte que el acero. Vivía en las sinagogas, donde resonaban antiguos salmos, en las festividades celebradas con especial solemnidad, en la prohibición de ciertas acciones que recordaban el hogar perdido. Era un vínculo tejido por la fe, el dolor y una esperanza inquebrantable. El tiempo pareció borrar mucho, pero solo fortaleció este vínculo, haciéndolo aún más preciado. Las personas nacidas lejos de Tierra Santa sintieron su llamada tan profundamente como sus antepasados. Sabían que en algún lugar, más allá de los mares y las montañas, se encontraba su verdadero hogar. Soñaban con el día en que pudieran pisar su suelo, respirar su aire y volver a verlo. Este sueño fue un faro en sus vidas, una estrella guía que los guió a través de todas las dificultades y pruebas. Incluso quienes nunca habían visto Jerusalén con sus propios ojos sintieron su presencia. Estaba en su sangre, en sus genes, en su memoria colectiva. Era un sentimiento de pertenencia a algo grande, antiguo, sagrado. Era la certeza de que, a pesar de todas las pérdidas, a pesar de toda la destrucción, algo importante permanecía intacto. Algo más fuerte que el tiempo y las circunstancias. Y así, a través de los siglos, entre guerras y paz, entre alegrías y tristezas, este vínculo se fortaleció. Se convirtió en un hilo invisible que se extendía desde cada corazón judío hasta el corazón de Jerusalén. Era un hilo tejido con recuerdos del pasado, con el dolor del presente y con una esperanza inagotable en el futuro. Este recuerdo no era solo la carga del pasado, sino también la promesa de renacimiento. La promesa de que un día, cuando llegara el momento oportuno, regresarían, volverían a ver el resplandor de su hogar una vez más. El viento seguía trayendo sus historias, pero ahora también traía ecos de antiguas promesas. Promesas que vivían en los corazones de las personas como una conexión eterna con un hogar perdido. Esta conexión era su fuerza, su consuelo, su verdadero legado. Les recordaba quiénes eran, de dónde venían y a dónde aspiraban. Era la prueba viviente de que, incluso después de la destrucción más terrible, la esperanza puede resurgir de las cenizas y un hogar puede perdurar en el corazón, aunque esté en ruinas. Y este camino, un camino a través de los siglos, era el camino de regreso. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parecía que todo estaba perdido, no olvidaron, recordaron, y en ese recuerdo, como un arroyo tranquilo, fluía una fuerza vivificante.
una fuerza que les permitía seguir adelante, pasara lo que pasara. Una fuerza que llevaba en sí una promesa eterna. La promesa de que un día, al amanecer, volverían a ver su ciudad, su Jerusalén, su hogar perdido, pero siempre amado. Esta conexión fue su escudo, su fe, su brújula. Los guió a través de todas las pruebas, recordándoles que no estaban solos, que su historia continuaba, que su hogar los esperaba, y esta esperanza, brillante y pura, ardía en sus corazones como una llama eterna. Caminaron hacia adelante, llevando esta luz dentro de ellos, la luz del recuerdo, la luz de la esperanza. Y allá afuera, en el horizonte, se alzaba la imagen de la ciudad que habitaba en sus almas. Una ciudad que no era solo un lugar en un mapa, sino la encarnación de su identidad, su fe, sus sueños. Esta imagen era su estrella guía, su punto de referencia eterno. Era la promesa del regreso, la promesa de un nuevo comienzo, la promesa de que el hogar, incluso perdido, nunca se olvida. Vive en cada paso, en cada oración, en cada respiración. Y esta conexión eterna, fuerte como una roca, los llevó a través del tiempo. A través de los siglos, a través de todas las adversidades, este vínculo permaneció inquebrantable. Se transmitió de generación en generación, como una valiosa herencia. Cada nuevo descendiente, nacido lejos de Tierra Santa, sintió esta llamada, este anhelo. Sabían que en algún lugar, bajo el sol de otro cielo, se encontraba su verdadero hogar. Y este pensamiento, esta esperanza, llenó sus corazones de fuerza. Una fuerza que les permitió resistir, no quebrarse, creer que un día regresarían. Volverían a ver las murallas de su ciudad una vez más. Jerusalén, incluso en sus ruinas, seguía siendo un símbolo de resiliencia, un símbolo de fe, un símbolo de un espíritu inquebrantable. No era solo una ciudad, sino una leyenda viviente que seguía viva en los corazones y las mentes. Una leyenda que alimentaba la esperanza y les daba la fuerza para seguir adelante. El viaje fue largo, pero estuvo iluminado por la luz del recuerdo. Una luz que nunca se apagó. Una luz que los condujo a casa. El tiempo fluía como un río, llevándose consigo años, siglos. Pero la imagen de Jerusalén permanecía inmutable en sus corazones. Estaba grabada allí como en piedra. Cada piedra, cada calle, cada rincón guardaba su propia historia. Y estas historias, transmitidas oralmente, se convirtieron en parte de ellos. Eran el fundamento de su identidad, su apoyo en este mundo cambiante. Y en algún lugar, en lo más profundo de ellos, siempre ardía una chispa de esperanza. Esperanza de retorno. Esperanza de renacimiento. Esta chispa, alimentada por una conexión eterna con su hogar perdido, los mantuvo vivos. Era su brújula interior, su estrella guía. Les recordaba quiénes eran y a dónde debían regresar. Y aunque el viaje fue largo y lleno de pruebas, siguieron adelante. Siguieron adelante, llevando en sus corazones la imagen de una ciudad que lo era todo para ellos. Su hogar, su fe, su esperanza. Y esta conexión, eterna e inquebrantable, era su mayor tesoro.
Era la promesa del futuro, forjada en el crisol del pasado. Y así, mientras los últimos ecos de la antigüedad se desvanecen como el susurro del viento en un valle, nos encontramos en el umbral de la eternidad. La historia de Jerusalén, una ciudad cuyo nombre está grabado en las tablas del tiempo, no tiene fin. Continúa, viva en cada piedra, en cada oración, en cada aliento. Esta es una ciudad que fue y sigue siendo no solo un lugar en un mapa, sino el pulso de la historia, el corazón palpitante de la humanidad. Desde la grandeza de Salomón, cuyas manos levantaron el templo que brillaba bajo el sol, hasta el dolor del exilio, cuando el viento se llevó las cenizas, Jerusalén ha presenciado y participado en grandes acontecimientos. Ha visto nacer profetas, escuchado las voces de reyes, sentido el aliento de imperios. Sus muros, destruidos y reconstruidos, preservan la memoria de incontables generaciones. Cada callejón, cada patio, esconde historias de amor y pérdida, fe y duda, triunfo y desesperación. Se entrelazan, creando un tapiz único, tejido de destinos. Jerusalén es más que piedra y madera. Es el aliento de la fe que se eleva a los cielos, el susurro silencioso de las oraciones que se extienden sobre las colinas. Es el reflejo de las estrellas en antiguos pozos, el eco de los pasos de quienes caminaron aquí antes que nosotros. La ciudad se convirtió en un símbolo, un faro para quienes buscaban su camino. Su historia es una crónica de resiliencia, voluntad inquebrantable y esperanza eterna. Incluso en los tiempos más oscuros, cuando las sombras parecían interminables, la chispa de la fe nunca se apagó. Ardía en los corazones como una llama inextinguible, iluminando el camino a través de los siglos. Esta luz, heredada de sus antepasados, se transmitió de generación en generación, recordándoles quiénes eran y a dónde aspiraban. Jerusalén es un patrimonio que no pertenece a ningún pueblo ni fe. Forma parte de una memoria humana compartida, un tesoro de experiencia espiritual. Su significado trasciende las fronteras geográficas. Vive en las historias que las madres cuentan a sus hijos, en las canciones que cantan los peregrinos, en las reflexiones serenas de todo aquel que entra en contacto con su antiguo misterio. Al contemplarla, no solo vemos el pasado, sino también un reflejo del presente y una premonición del futuro. La ciudad, que ha resistido tantas tormentas, sigue en pie, como un roble milenario, cuyas raíces se hunden en la tierra y sus ramas se extienden hacia el cielo. Su historia es un movimiento perpetuo, un fluir continuo del tiempo, en el que cada momento tiene su propio significado. Y así, al completar este viaje, que solo nos quede una sensación de paz y serenidad. Que la imagen de Jerusalén, la ciudad de la memoria eterna, llene nuestros corazones con una luz serena. Que su historia, como un río milenario, siga fluyendo, nutriendo nuestras almas y recordándonos que el verdadero patrimonio no es solo lo que vemos, sino también lo que sentimos, lo que vive en nuestro interior. Es el suspiro silencioso de un mundo antiguo que pasa a la eternidad.